Buenos días. Comenzamos entonces esta última sesión, que terminaremos, para todos los que quieran, con la Eucaristía a las 11 en la Catedral. Ahora tiene la palabra el profesor José Granados García. Voy a pedir una cosa, que quizás tenía que haberla hecho el primer día. Si alguno tiene el móvil puesto con sonido, que lo quite. No estoy convencido de que surta efecto esto que estoy diciendo. O sea, probablemente todavía habrá algún móvil que suene, a lo mejor el mío, espero que no. Pero bueno, vamos a tratar de evitar que suenen los teléfonos, ¿no? Bien, pues perdón, decía que nos va a brindar esta última conferencia el profesor José Granados García, que ahora actualmente es superior del Instituto Religioso de los Discípulos de los Corazones Jesús y de María. Reside un poco part-time en Estados Unidos, en Europa. Él hizo la tesis doctoral con el padre Ladaria, en la Universidad Gregoriana, teología dogmática, en el campo de los padres, los misterios de Cristo en la vida de San Justino Mártir, y actualmente está vinculado al Veritas Amoris Project, que tiene la sede en Roma. Ha sido profesor también en el Instituto Juan Pablo II de Roma y tiene ahora mismo la palabra para disertar sobre la caridad de la ortodoxia. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería empezar eso agradeciendo a don Patricio Navascués por la invitación. Está aquí don Demetrio, a la diócesis, al Cabildo también, por la luz de Nicea, ¿no? El poder recibirla y el poder celebrarla, porque es necesario celebrarla para recibirla. El tema que me ha sido asignado es la caridad de la ortodoxia. Se relaciona un poco con lo que vimos también ayer en la exposición, cómo la luz de Nicea es la luz del amor. Según San Máximo el Confesor, solo entre los discípulos de Cristo se encuentra la caridad plena, porque tienen a la caridad misma como maestro de caridad. O sea, Cristo no solo ha enseñado la caridad, sino que la encarna. La confesión de Cristo, que en Nicea encontró su clarificación decisiva, ilumina, por tanto, la doctrina del amor cristiano. Si las disputas teológicas del siglo IV se centraron en torno a la discusión arriana, creo que la cuestión de la caridad es clave en nuestro panorama teológico. Todos aceptan hoy y se insiste en que el amor está en el centro del cristianismo, pero queda abierta la pregunta, ¿qué es el amor? No todos entienden del mismo modo el amor. En lo que sigue quería relacionar estos dos ámbitos, la teología de la caridad y la ortodoxia cristológica, según lo que dice Jesús en Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Entonces, este es el título, Caridad y Ortodoxia, Confesión de Fe y Orden del Amor, a la luz de los concilios cristológicos, por lo menos inspirándome en ellos, y daré estos tres pasos. Voy a empezar primero con el planteamiento caridad y ortodoxia, un poco contextualizando la pregunta. La importancia de la caridad para juzgar la propuesta cristiana fue subrayada por el filósofo Gianni Vattimo, el pionero del pensamiento débil. Vattimo propone interpretar desde la caridad toda la fe cristiana, de modo que se sustituya el término verdad con el término caridad. ¿Significa esto un relativismo? No, según Vattimo, porque la caridad nos mueve a buscar un acuerdo sobre lo que podemos aceptar juntos, es decir, sobre una verdad consensuada. Lo que sí que requiere la caridad es abandonar pretensiones absolutas de verdad. Por eso la confesión dogmática de la fe en Cristo pierde para Vattimo su carácter perentorio, como también las normas morales, especialmente las referidas a la sexualidad. Cito: la pretensión de disponer de una verdad racional absoluta que se ha de enseñar al otro es sustituida en el pensamiento débil y en su versión del cristianismo
por el mandamiento de la caridad. Creo que Bátimo coincidiría con el obispo anglicano del siglo XVII, Jeremy Taylor, que cita John Henry Newman en su Gramática del Asentimiento, que decía, siguiendo un poco, como hemos visto estos días, a Constantino, decía de la discusión entre Alejandro de Alejandría y Arrio que, cito, «siendo el asunto de poca importancia, vano y trivial en comparación con las excelentes bendiciones de la paz y la caridad, habría sido conveniente que dejaran de contender, guardaran sus opiniones para sí mismos, se pidieran perdón mutuamente y se concedieran tolerancia recíproca». Fin de la cita. Una imagen de esta tensión entre caridad y confesión de fe nos la ofrece la película de Martin Scorsese, Silence, Silencio, de 2023, basada en el libro homónimo de Shushaku Endo. En ella contemplamos la apostasía de un jesuita misionero en Japón, quien pisa la cruz para salvar de la tortura a otros cristianos. El imperativo de la caridad, que aquí en esta película se entiende como compasión hacia quienes sufren, exige rechazar la confesión de la fe, que se entiende aquí en línea con Bátimo como convicción íntima privada. Más que evaluar la propuesta de Bátimo, querría centrarme sobre su tesis principal. ¿Es posible que toda la doctrina cristiana se reduzca a la enseñanza de la caridad? No veo dificultad en dar en esto la razón a Bátimo. Ya San Agustín, en De Doctrina Cristiana, resumió todas las Escrituras en el doble precepto del amor. Si Cristo es la caridad en persona, podemos decir, es posible una reductio dogmatis in caritatem, reconducir toda la teología, todo el dogma cristiano a la caridad. Ahora bien, mi propuesta es que este principio no lleva, como propone Bátimo, a una relativización de la fe, sino al contrario, a la importancia de la fe para sostener la caridad. Y aquí cito un texto de San Ignacio de Antioquía. Observad a los que enseñan doctrinas distintas a la gracia de Jesucristo que vino a nosotros, que contrarios son a la voluntad de Dios. No les interesa la caridad, ni las viudas, ni el huérfano, ni el atribulado, ni el encadenado, ni el libre, ni el hambriento, ni el sediento, se apartan de la Eucaristía y de la oración, pues no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Ignacio afirma que quien no defiende la verdad de la fe no está interesado por la caridad y no la practica. Este nexo entre fe y caridad llevó a los padres a considerar la herejía no solo como un error intelectual, sino como una falta moral. Y doy de esto referencias en el texto escrito. San John Henry Newman recoge esta mirada al formular lo que él llama el principio dogmático, que también aquí cito, esta vez en el desarrollo de la doctrina, en el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Que existe la verdad, que hay una sola verdad, que el error religioso es en sí mismo de naturaleza inmoral, que debe ser temido, que verdad y mentira han sido puestas ante nosotros para prueba de nuestros corazones, que ante todas las cosas es necesario sostener la fe católica, que el que quiera salvarse debe pensar así y no de otro modo. Este es el principio dogmático lleno de poder. Bueno, pues lo que propongo es analizar este principio dogmático y querría ver que su justificación nace del nexo entre la ortodoxia cristológica y la caridad. ¿Cuál es la mejor vía para desarrollar este vínculo? Creo que San Ignacio de Antioquía nos da una pista cuando en otro texto dice que la fe es la carne, la caridad es la sangre de Cristo. Creo que este texto tiene una valencia eucarística y que el mártir viene a decir, si quieres saber qué es la fe, mira la carne de Cristo, si quieres saber qué es la caridad, mira su sangre. San Ignacio diría que la reductio dogmatis in caritatem debería aliarse con una reductio dogmatis in Eucaristía. Es decir, lo que querría hacer es proponer es que en el interior de la fórmula eucarística, del rito eucarístico, se encuentra la confesión de fe de la Iglesia, recordando a San Ireneo, Eucaristía confirmat sententiam nostram, y desde la Eucaristía, a partir de la Eucaristía, que recoge la suma caridad de Cristo, se puede iluminar la caridad cristiana. Por eso estos dos pasos. Básicamente, el paso segundo, Eucaristía y confesión de fe, y luego el tercero, la luz de Nicea sobre la teología de la caridad. Paso al segundo, Eucaristía y confesión de fe. Voy a seguir las tres, por así decir, tres palabras eucarísticas y ver cómo en ella está contenida la confesión de fe cristológica. La primera palabra es la bendición de Cristo al Padre. Dándote gracias, te bendijo. Y por eso el título Eucaristía y filiación divina. Parto aquí de un dato adquirido en la exégesis contemporánea. La última cena es un sacrificio de acción de gracias, todá, de Cristo al Padre. Y de este sacrificio de acción de gracias se deriva un tipo de relación filial que entronca con la confesión de Nicea. Voy a tocar dos puntos. Primero, la gratitud anticipada de Jesús y la relación con la filiación divina.
A diferencia de la Todá del Antiguo Testamento, Cristo realiza una acción de gracias antes de recibir los dones que le va a dar Dios. Así se revela una relación de Cristo con su Padre que da el futuro por hecho, lo anticipa, y se eleva, por tanto, sobre el tiempo. La pregunta es, ¿a qué altura se eleva sobre el tiempo? La gratitud de Jesús no se refiere solo a la superación de la muerte, sino a la plenitud que alcanzará su cuerpo resucitado, a la derecha del Padre. Por eso Jesús, en el discurso de despedida, no insiste tanto en que va a morir, sino en la meta más allá de la muerte, el Padre. A donde yo voy no podéis venir vosotros, no a la muerte a la que podemos ir, sino a la meta definitiva del Padre. Cristo agradece al Padre, por tanto, aquello mayor de lo cual nada puede recibirse, Dios mismo. Y por tanto, la medida en que la relación de Cristo con su Padre supera el tiempo es la eternidad del Padre. Entonces, si es así esto, la Eucaristía ofrece la base para proclamar a Jesús como Hijo de Dios preexistente. Obviamente se parte de la Eucaristía como anticipación de la resurrección. La Eucaristía sería, como dice Ratzinger, la Todá del resucitado. Jesús puede agradecer de antemano su participación en la eternidad de Dios solo si su relación con el Padre viene de la eternidad. Y lo dice Jesús, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, Juan 3:13. Aquí se apoya la confesión de fe de la Iglesia en Cristo, Hijo único preexistente del Padre, igual al Padre desde siempre, por haber recibido todo del Padre. Bueno, este es la gratitud anticipada y la filiación divina de Jesús. Pero en esta fórmula eucarística, en esta bendición de Cristo, aparece también el segundo punto, el B, esa filiación divina sucede en la carne, y esto es importante para la confesión de fe. La filiación divina de Jesús queda en la Eucaristía asociada a la carne que Jesús recibirá resucitada del Padre. Dado que la carne nace cuando recibe la vida de Dios, la resurrección puede considerarse también como un nacimiento o una filiación consumada, cuando la carne recibe la vida plena de Dios. Por eso, según San Pablo, en la Pascua, Cristo es constituido Hijo de Dios con poder, Romanos 1:4, y se cumple la profecía del Salmo 2, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, Hechos 13:33. La carne es el lugar de la recepción de los dones divinos, el primer lugar de la vida misma que gozamos. La carne resucitada es, por tanto, apta para hacer visible la filiación eterna de Cristo. Y la Eucaristía implica una manera de mirar al cuerpo de Jesús como el receptáculo cabal de todo el don paterno. Bueno, desde la resurrección se podría desarrollar que esta luz del nacimiento se proyecta sobre toda la vida de Cristo. Toda la vida de Cristo puede verse como un progresivo nacimiento desde el Padre, con hitos destacados en Belén, en el Jordán. En la carne se traduce gradualmente el nacimiento eterno del Hijo de Dios, por el cual el Hijo recibe todo del Padre y a Él lo retorna. Más aún, el nacimiento de Jesús se introduce en la línea de las generaciones a partir de Adán y Eva, pues es el Jesús terreno que celebra la Eucaristía y cuyo camino se desenvuelve entre nacer y morir, quien tiene conciencia de ser aquel que todo lo ha recibido de Dios desde el principio y todo lo retorna a Él, y por eso puede dar gracias anticipadamente por ese don. Así que se desvela una conexión de la carne de Cristo con la carne de cada hombre y mujer. ¿Qué conexión? ¿Cuál es esa conexión? Por ser corporal, nuestra vida, la vida humana, se funda en un don previo que hemos recibido de otros. La carne nos refiere a nuestros padres, origen de la vida, y estos a su vez apuntan al Creador. Por eso la carne, que tiene esta dimensión filial, receptiva, aparece como el lienzo idóneo para revelar que Jesús es el Hijo que se recibe eternamente del Padre. Aquí es interesante leer cómo San León Magno aplica el homoousios niceno, igualdad de padre e hijo, a la relación de Cristo con el linaje humano, tomando carne de María. Sigo aquí un artículo de Basil Studer. Según el Papa León, Cristo es consustancial a nosotros porque ha nacido de su madre, como es consustancial al Padre porque ha nacido de él. Entra aquí la figura de María. Ser homoousios con los hombres consiste en compartir la carne que une una generación con otra. Fíjense que aquí la usía, la naturaleza, no es en esta visión de León Magno como una noción general de lo humano que define sus rasgos, sino que la usía es una carne relacional que une a los padres y a los hijos por la generación y el nacimiento con un contacto directo, carne a carne. La carne que engendra y es engendrada puede reflejar a ese Dios que es siempre Padre porque siempre engendra a su Hijo. Bueno, desde aquí se abre el siguiente paso, la siguiente palabra, mi cuerpo por vosotros, Eucaristía y comunión, que se centra más en esta experiencia de la carne de Cristo compartida a los hombres. En la Eucaristía, Cristo agradece al Padre porque el Padre le va a dar un cuerpo resucitado, sentado a su derecha. Y Cristo dice, mi cuerpo por vosotros.
Esto es un motivo más de gratitud al Padre, no solo que ha recibido todo de Él en su propia carne, sino que ahora el Padre va a capacitar a su cuerpo para comunicar la vida a los hermanos. Que Cristo agradece la capacidad de convertirse en manantial de vida, como dice en Juan 17:2, porque se le ha dado poder sobre toda carne, para dar vida a los que quiere, Juan 5:21. Por eso, participando en la Eucaristía de la carne de Cristo, participamos de la filiación divina de Cristo, y este es un punto desarrollado por los padres después de Nicea. Primero, carne y comunión entre los hombres, el punto A. El cuerpo de Jesús, por cuya plenitud de vida resucitada Jesús da gracias, es a la vez el cuerpo de los hombres, de sus hermanos. Al hacerse Cristo homoousios con nosotros en la carne, se abre la posibilidad de que participemos de su condición de homoousios con el Padre, no según la naturaleza, sino según la gracia, pero una participación real. La teología primitiva ha puesto de relieve esta participación eucarística en la filiación divina de Jesús, según Mario Victorino, que ha sido citado ya en este congreso, cuando se aplica a defender el homoousios niceno en el pan eucarístico, epiousios en el griego, del Padre Nuestro, recibimos la sustancia, la usía del Hijo de Dios. La carne de Cristo, por tanto, es el lugar donde Cristo recibe todo filialmente del Padre y esa misma carne nos participa fraternalmente con Cristo la unidad del Hijo con el Padre. Por tanto, la unidad de los hombres en la carne de Cristo puede también iluminar el modo de unidad entre el Padre y el Hijo. Esta es sobre todo lo que una ilustración de San Hilario de Poitiers en el de Trinitate. Igual que el bautismo y la Eucaristía nos unen en una sola naturaleza, en una nueva naturaleza, según un nuevo nacimiento y no solo según el querer o voluntad, dice Hilario, así el Padre y el Hijo también se unen por la misma usía y no solo porque quieren lo mismo. Sería una reducción arriana de su unidad. Esto abre esta posibilidad de ir de los sacramentos a la Trinidad, que es la vía de Hilario, ilustrar la Trinidad desde los sacramentos, a Eucaristía y bautismo, abre una vía para llegar del cuerpo a Dios. Porque la unidad sacramental que recibimos en la Eucaristía no se apoya simplemente en que somos semejantes, sino en una proximidad o contacto por participar de una misma carne. Es decir, la clave no está en que el otro es mi semejante, sino en que es mi prójimo por inserción común en el cuerpo de Cristo por el bautismo en la Eucaristía. Es decir, el prójimo no solo es parecido a mí, sino que participa de mí, de modo que la identidad del prójimo y la mía son inseparables y el florecimiento del prójimo es el mío, porque no solo hay una semejanza, sino una verdadera participación. Bueno, el cuerpo nos recuerda que la naturaleza humana la poseemos relacionalmente. Esta es la conclusión de esta parte A. Lo que coincide también con la participación relacional de padre e hijo en la misma sustancia que desarrollarán luego los capadocios. El cuerpo, que es el lugar idóneo para reflejar la generación del Hijo, porque el cuerpo nace, es también el lugar idóneo para reflejar la unidad del Padre y del Hijo, porque el cuerpo nos une. Aquí toco un segundo punto, filiación divina y creación, porque para ahondar en el modo de unión sacramental es necesario acudir a la teología de la creación. Es el punto B, filiación divina y creación. Nuestra capacidad de participar del cuerpo de Cristo está arraigada en los sacramentos, está arraigada en la constitución creatural o natural de nuestro cuerpo, que acomuna a los hombres en una misma familia. El cuerpo permite participar del mismo ser de nuestros padres en una misma fraternidad, ¿no? Recordamos a San Hilario de Poitiers cuando encarnación es también concarnación, dice, concarnación. Entonces, Cristo puede decir mi cuerpo por vosotros porque Él pertenece a nuestra familia. Es decir, ha asumido nuestro cuerpo creatural, el mismo cuerpo modelado por el Creador al principio. Cristo asume un cuerpo como el nuestro, descendiente de Adán y Eva, para, transformando este cuerpo, incorporarnos así. San Hilario también lo ha dicho, relacionando los dos misterios. Por la encarnación nosotros estamos en Cristo, Él nos ha asumido por la encarnación. Luego, por la Eucaristía, Él está en nosotros le asumimos. Esto nos invitaría a introducirnos en la teología de la creación, que también pues, es importante en relación con Nicea. Pero lo dejo para el texto escrito. Descubrimos otro elemento, que sería el tercero, que no he tocado aquí. Habría un punto 2.3, que se refería a la tercera palabra que Cristo dice en la Eucaristía, las palabras sobre el cáliz, que tocan sobre todo lo que es la redención del pecado y la comunicación del Espíritu. Esto lo dejo
para el texto escrito. Hemos tratado pues, de estas dos primeras palabras eucarísticas que recogen dos coordenadas creaturales del cuerpo. Si la generación eterna del Hijo puede transparentarse en la Eucaristía, es porque el cuerpo, siendo generado a través de nuestros padres, también se refiere a Dios, al Creador. Y la Eucaristía, en segundo lugar, puede mostrar también no solo la procedencia del Hijo del Padre, sino la unidad de Padre e Hijo, porque el cuerpo acomuna entre sí a los hermanos. Bueno, pues concluyo este segundo punto, el análisis de las palabras eucarísticas. Aquí hago referencia a un par de artículos de Rowan Williams que se refiere a la importancia de la liturgia en las discusiones de Nicea, especialmente del bautismo y de la Eucaristía, en que él dice que el lenguaje en el que se debate en torno a Nicea es el lenguaje de la liturgia, y lo hacen unos y otros, ¿no? Bueno, entra un poco en la... Pero como la liturgia, especialmente el bautismo y la Eucaristía, tiene importancia para la formulación y la discusión en torno al dogma. La fórmula de fe, según lo que he dicho, no solo describe el conocimiento del creyente, sino que describe también el espacio donde el creyente entra para pertenecer al cuerpo de Cristo y unirse a su acción redentora. Entonces, el espacio eucarístico está definido por la confesión de fe. Podríamos decir que la confesión de fe define la arquitectura del espacio desde el cual podemos entrar en la luz de Dios. Es un espacio abierto en nuestro cuerpo, según las coordenadas creaturales de nuestro cuerpo, que Cristo ha purificado, ha transformado, y que se corresponde con el espacio dinámico de unidad de padre e hijo, del amor que se da paternalmente y se recibe y corresponde filialmente. Bueno, de aquí voy a pasar al tercer punto, al último, en que trato sobre la teología de la caridad. Es decir, si la Eucaristía recoge la confesión, basta la Eucaristía para confesar el dogma cristológico, rectamente entendida y celebrada. La Eucaristía es el momento de del máximo amor de Cristo y, por tanto, nos hace de puente para entrar en la teología de la caridad. Y voy a tocar aquí tres puntos, el tercero lo dejaré, pero el primero es la caridad desde el Padre y el Hijo en el Espíritu, es decir, el dinamismo de la confesión de fe se hace también dinamismo de la caridad, del orden del amor. La Eucaristía, que he iluminado desde Nicea, habla de la forma filial de la caridad. Jesús empieza en esta caridad desde el Padre y el Hijo en el Espíritu, pues hay que ver los tres, el Padre, lo que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu sobre la caridad. Sobre el Padre, Jesús empieza dando gracias al Padre por sus dones anticipados y enseña a sus discípulos a recibir este amor originario del Padre que se anticipa a todo obrar humano. El nuevo mandamiento del amor, que se enuncia precisamente en el contexto de la Última Cena, pide que nos amemos como Cristo nos ha amado y se refiere inmediatamente cómo nos ha amado Cristo, como el Padre me ha amado. Así os he amado yo. Juan 15, 9 a 11. Fíjense que aquí no se trata simplemente de la primacía del amor de Dios sobre el amor humano, un tema importante en la teología de la caridad, sino de la primacía del amor del Padre. El orden de la caridad, que empieza, es un orden paterno-filial, está inscrito ya en el orden o taxis trinitario, donde hay una fuente de amor paterna que eternamente se entrega al Hijo. Entendemos así que el amor paterno esté en el origen de la caridad. Es el Padre quien ha confiado a Cristo a los suyos, a quienes Cristo llama los que el Padre me ha dado, Juan 6, 37 y otros textos. Es el Padre quien da fuerzas a Cristo para entregarse por los hombres y para darles vida, Juan 17, 2. Esta primacía del amor del Padre no es solo teórica, sino que la experimentamos cuando entendemos que el amor al hermano no viene de nosotros mismos, sino que hemos de suplicarlo de una fuente más alta. Además, esta primacía paterna, del amor paterno, da forma a las relaciones entre los hombres, no solo entre Dios y nosotros, pues entre los hombres, pues unos son para otros mediadores de la paternidad primera de Dios. Es decir, este eje paterno-filial del amor se refleja también dentro del amor al prójimo, empezando por Cristo cabeza e incluyendo a toda paternidad humana, el Padre que es el principio de toda paternidad humana, Efesios 3:15. Pasando del Padre al Hijo, como otra forma de iluminar la caridad, Nicea enseña que el Hijo es igual al Padre porque lo recibe todo de Él, Juan 13:3, y corresponde plenamente a este amor. Como hemos visto, esta igualdad recíproca se refleja en el rito eucarístico, pues allí el Hijo da gracias al Padre por volver a Dios, Juan 13:1.
decir, el destino del amor es el Padre. El amor fontal del Padre es cabalmente correspondido por el Hijo, de modo que, como afirma San Hilario, el Hijo consuma al Padre. Y esto tiene una consecuencia sobre la teología de la caridad. Es que la caridad aparece primero como un amor recíproco, en que se recibe también la capacidad de responder al amor primero. Cristo confirma esta reciprocidad del amor al proclamar su mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, unos a otros. Es decir, el amor es recíproco. Juan 15, 12. Por tanto, la caridad no puede reducirse a un amor de éxtasis o a un amor de misericordia, de salida de sí, que son siempre parciales, sino que su modelo, como ha desarrollado la tradición teológica, es el de una amistad en la comunicación del más alto bien, del bien divino. Entonces vemos que el Padre aparece como meta del amor de Cristo que tiene por los hombres. Es decir, el Padre es origen y es también meta. Tenemos que pedir de Él el amor, pero a la vez es la meta del amor. Amamos para que puedan, como Cristo nos amó, para que podamos ser uno con el Padre. San Agustín ha insistido en esto al afirmar que Cristo nos amó porque quiso para nosotros a Dios. San Juan afirma que es imposible amar al Padre invisible si no se ama al hermano visible. 1 Juan 4:20. Pero leyendo la totalidad de su epístola, podríamos decir también que no es posible amar al prójimo, aunque le veamos, si no amamos el destino del prójimo en Dios. Y ese destino sí lo vemos porque se nos ha revelado en Cristo. Bueno, un tercer punto sería la Eucaristía, que nos enseña la entrega del espíritu de amor y el espíritu como entra también en el orden de la caridad. Aquí habría que tocar sobre todo a San Agustín, cuando en el De Trinitate dice que cuando amamos al prójimo amamos a Dios, porque el mismo amor con que le amamos es Dios, es el Espíritu Santo. Por tanto, la caridad participa del dinamismo del amor de Dios. Padre que se entrega al Hijo y se une a Él en el Espíritu. El entronque para participar en el dinamismo de amor de Dios es la adhesión a Cristo como miembros de su cuerpo y, por tanto, es necesario otro paso, un paso ulterior, considerando la importancia que tiene el cuerpo para comprender la caridad, que es el punto 3.2. Es decir, si la caridad nos desvela el dinamismo de Padre e Hijo en el Espíritu, la caridad tiene relación ahora con la carne porque el entronque con ese dinamismo Padre, Hijo y Espíritu se da corporalmente participando en el Hijo que se ha hecho carne. Ya hemos visto que la ortodoxia cristológica, tamizada por la Eucaristía, por así decir, afirma nuestra unidad con Dios a través de nuestra unidad en el cuerpo de Cristo. De aquí nace una visión de la caridad arraigada en la carne de Cristo y en nuestra unión con Cristo en su carne. Por tanto, la luz que la fe arroja sobre la caridad nos recuerda que no hay caridad sin carne. Como la carne ofrece dos vertientes, la carne sacramental que inauguró Cristo en la Eucaristía y la carne creatural, las voy a tocar separadamente, empezando por la carne sacramental y luego la carne creatural. Empiezo con la carne sacramental. En la Eucaristía Cristo trajo una plenitud nueva al cuerpo. El cuerpo se hace capaz de alcanzar a Dios y de ser fuente de unidad de Dios con los hermanos. Por eso la caridad solo se puede vivir en el nuevo cuerpo sacramental inaugurado por Cristo. En primer lugar, Cristo da gracias al Padre por su carne resucitada, capaz de dar vida a los hombres. Es el objeto de la gratitud de Cristo al Padre. La carne de Cristo, por tanto, asume el eje paterno-filial de la caridad e inscribe este eje en las relaciones que se dan entre los creyentes. La caridad, para expresar su carácter de amor que viene de arriba del Padre, para introducirnos en el dinamismo trinitario, necesita esta mediación sacramental. Uno de los elementos fundantes del cuerpo sacramental es el ministerio ordenado, sacramento de Cristo cabeza, es decir, de Cristo como el definitivo Adán, como el padre origen del linaje cristiano. Pero también el sacramento de la confirmación comunica una capacidad misionera para expandir en el mundo el cuerpo de Cristo. Y también en el sacramento del matrimonio hay una mediación capital de las gracias en cuanto que se capacita a los padres para educar a los hijos en el culto divino. Es decir, hay sacramentos que permiten reflejar el eje paterno-filial de la caridad en las relaciones humanas. Además, la caridad no solo asume este eje paterno-filial, sino también la capacidad de darnos unidad en el cuerpo de Cristo y desde Cristo con toda la Iglesia. Es decir, gracias a los sacramentos se puede planificar el amor fraterno también.
La carne resucitada de Cristo que se nos da eucarísticamente permite una unión fraterna nueva con los hermanos, para que podamos amarles con el amor propio de Dios. Es lo que permite el amor radical al hermano, porque en el hermano se pone en juego nuestra relación con Dios en Cristo. Esta es la razón última de la caridad como amor al hermano, es en el amor a Dios. Aquí resulta clave la encarnación, el que Cristo se ha hecho carne, para entender la unidad de los dos mandamientos, del amor a Dios y el amor al prójimo. Los dos mandamientos están unidos y se pueden considerar semejante el segundo al primero. La razón es una razón cristológica. Es que el Hijo de Dios, igual al Padre, se ha hecho carne. Aquí la reflexión en torno a Nicea toca directamente la teología de la caridad, como lo recoge San Hilario de Poitiers, cuando justifica en un texto la igualdad de los dos mandamientos desde la unidad entre Padre e Hijo proclamada en Nicea. Dado que el Hijo es nuestro prójimo por la encarnación, entonces todo prójimo puede ser amado con el mismo amor con que amamos al Padre. Esto significa que la universalidad del mandamiento del amor no se basa simplemente en una igualdad abstracta entre los hombres, sino en la participación corporal concreta en el amor de Dios manifestado en Cristo, ¿no? Recordamos el texto de Dostoyevsky, pues irónico sobre este tipo de amor general a los hombres, ¿no? Cada vez que amo a la humanidad en general, menos puedo soportar al prójimo en particular, ¿no? Dice un personaje de Dostoyevsky, ¿no? Bueno, pues aquí no sería así porque el amor se hace universal, este amor se abre a todos a través de mediaciones concretas y por eso también aquí se ha basado desde San Agustín la teología cristiana del orden del amor. Y lo que decía San Pablo, Gálatas 6:10, haced el bien a todos los hombres, pero especialmente a la familia de la fe, ¿no? No es una exclusión, sino que a través de la familia de la fe se llega a todos los hombres. De nuevo, aunque a Dios nadie le ha visto, y su amor se nos ha manifestado en el Hijo, a quien podemos ver. Amar al prójimo al que vemos es amar a Cristo, que se ha hecho nuestro prójimo, y en quien sí que vemos al Padre. Desde Cristo, a quien siempre vemos, podemos amar incluso al prójimo lejano, aunque no le veamos. Paso ahora a la carne creatural. Esta participación en el cuerpo sacramental de Cristo se apoya sobre la participación en el cuerpo creatural que Cristo asumió al tomar carne de la Virgen, que le transmitió la herencia de Adán y Eva, y por tanto es necesario tocar la carne creatural para entender la caridad. La primacía del amor del Padre, que hemos subrayado, se edifica sobre la experiencia creatural de la paternidad humana, que se recibe también desde la paternidad de Dios. Esto se ve en la genealogía de Lucas, ¿no? Cristo es hijo de toda su descendencia, hijo de Adán, hijo de Dios. También, por el lado humano, Cristo llega creaturalmente a Dios. El aspecto frontal del amor del Padre no puede reconocerse si no se reconoce la arquitectura filial que tiene el cuerpo humano y que se hace visible a través de la generación por parte del Padre y la Madre, los cuales en su diferencia de hombre-mujer apuntan al Creador. Al asumir el cuerpo, Cristo asume esta arquitectura creatural, transmitida de generación en generación, para salvarla y para llevarla a una nueva altura. Lo mismo sucede con la caridad fraterna al hermano, que se basa sobre nuestra unidad en el cuerpo de Cristo. Pues el cuerpo es el primer ámbito donde experimentamos que nuestro prójimo, por compartir un mismo origen en la carne, no nos es ajeno, sino que forma parte de nuestro nombre y destino. La Biblia recoge esta experiencia creatural con expresiones como una sola carne, Génesis 2:24, entre hombre y mujer, de la que deriva la misma carne de los hermanos, Génesis 37:27, y desde donde se puede comprender la unidad en la carne de todo el pueblo, 2 Samuel 5:1. Por tanto, la caridad de Cristo reafirma el orden originario escrito en la carne como condición para que podamos entrar en contacto con la carne de Cristo. Solo podemos conformarnos al cuerpo de Cristo y, por tanto, recibir la caridad si aceptamos el cuerpo originario definido desde la unidad generativa de hombre y mujer. Aquí se podría dar un ejemplo de esta caridad, como la desarrolla San Juan Pablo II en Familiares Consortio 13, que habla de caridad conyugal, especialmente una caridad entre los esposos que atraviesa su corporalidad, sus afectos, sus instintos. Habría un tercer punto, el C, que no toco aquí, que sería la caridad como perdón en el cuerpo de pecado, y se correspondería con la tercera palabra eucarística sobre la sangre. Lo abrevio porque no me daba tiempo a tocarlo todo y está en el texto escrito.
Solo que quería decir sobre un punto C que no voy a desarrollar, la caridad como perdón y, por tanto, ante el mal y ante la ofensa y ante el sufrimiento, que esta regeneración que la caridad obra, sucede desde la respuesta de amor de Cristo que responde como hijo al amor del Padre. En la carne de Cristo se abre la posibilidad de una respuesta humana al amor de Dios que vence al pecado. Es decir, esta misericordia de Dios, revela su grandeza en Cristo no solo porque nos levanta, sino por su capacidad para transformar el corazón humano desde nuestro origen filial y para que podamos, por tanto, levantarnos nosotros mismos y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Por eso la respuesta de la caridad al pecado no consiste en ignorarlo o simplemente en tolerarlo, sino en acompañar al pecador para transformarlo desde dentro. Aquí hay un texto de San Agustín en que ensalza precisamente esta capacidad del amor de ir más allá de la misericordia. El aspecto de misericordia sería siempre secundario a la caridad, como es secundario el pecado con respecto al don originario del Padre. Porque un amor que no quiere restaurar al pecador, esta es la afirmación de San Agustín, sino mantenerlo en su miseria, escondería en el fondo un intento de mantener al pecador inferior a nosotros. El texto es conocido, lo cito. Más genuino es el amor que sientes por un hombre afortunado que no necesita que le des nada. Dicho amor será más puro y mucho más sincero. En efecto, si llegas a otorgar algo a una persona mísera, quizá te viene el deseo de endiosarte frente a ella. Por el hecho de haberle dado, te crees superior a la persona a quien diste. Desea que sea igual a ti, para que uno y otro estéis bajo aquel a quien nada se le puede dar. Fin de la cita. Bueno, aquí desarrollaba también que esta unión entre caridad y carne creo que aparece si situamos 1 Corintios 13 en el conjunto de la primera carta a los Corintios, que es una carta dirigida sobre todo o que tiene como centro el cuerpo. Desde la 1 Corintios 6, la presencia del Espíritu en el cuerpo del hombre, 1 Corintios 7, la presencia del Espíritu en la relación hombre-mujer, luego aparece el bautismo y la Eucaristía en 1 Corintios 10 y 11, 1 Corintios 12 es el cuerpo que es la Iglesia, y ahí entra 1 Corintios 13, que habla de que termina diciendo el amor no pasa nunca, y ese amor no pasa nunca porque 1 Corintios 15 aparece la resurrección de la carne, del cuerpo. Bueno, esto es por una imagen medieval, pero expresa un poco lo de la caridad en la carne sacramental, ¿no? Es el Cristo crucificado, desde cuyo costado abierto llega la sangre, el hilo de sangre, en este caso, comunicación corporal a cada uno de los sacramentos del matrimonio. Bueno, es un manuscrito, creo que está en Oxford, pues están todos los sacramentos representados, ¿no? Pero tenía este tercer punto, el 3.3, que lo voy a tocar ya brevemente para ir concluyendo. Sería la cuestión, volver a la cuestión originaria con que empezaba, es decir, qué relación tiene la fe, la frase la fe es el inicio, la caridad es el fin, de San Ignacio de Antioquía, nos sitúa ante el nexo entre fe y caridad. La confesión de fe, el credo, es la forma del amor. Hemos visto que la confesión de fe se corresponde con la arquitectura del rito eucarístico y este rito establece el espacio donde es posible el encuentro con Cristo, recibiendo la caridad y con ella la luz para descubrir al amado, para entrar en comunión con el amado. Es decir, la fe no nos permite solo mirar al objeto revelado. Es decir, no es solo lo que está delante de nosotros, sino que la fe nos da las coordenadas o la arquitectura del espacio donde entrar para mirar al objeto revelado. Ese espacio, además, no es un espacio exterior al hombre, porque el rito eucarístico se realiza en el cuerpo del hombre. Tomad mi cuerpo. Es un espacio relacional centrado en el cuerpo. Es el orden relacional que Cristo inauguró viviendo en la carne, en el cual asumió el orden creatural del hombre y de la mujer. Entrando en ese espacio, y las coordenadas de ese espacio nos la da la confesión de fe. Podemos decir que la confesión de fe nos da los planos de una atalaya desde la cual se puede contemplar el paisaje, o que la confesión de fe describe la estructura del ojo idóneo para captar la luz de Dios que se revela. Esto se podría expresar siguiendo la terminología clásica de la teología de la fe, la fides quae, es decir, el objeto revelado, aquello en lo que se cree,
y la fides qua, la fe con la que creemos, utilizando esta terminología, podríamos decir que la fides quae no nos describe solo el objeto conocido que confesamos, sino la arquitectura del espacio desde el cual podemos creer. Y por tanto, la fides quae nos da la forma de la fides qua, es interna a ella, nos dice cómo es la fides qua. Y esa forma es la que contiene la confesión de fe. En primer lugar, nos enseña que Dios es fuente paterna del amor y que solo le conocemos si nos situamos ante Él como quien recibe y recibiendo responde al amor recibido. Nos enseña además que esa presencia de Dios no es solo un horizonte trascendente que no puede encontrarse en este mundo, sino que toma una forma personal concreta, pues Dios ha enviado a su Hijo en la carne y ha habitado en el mundo. Por eso la fe nos dice que solo podemos conocer a Dios a través de la mediación corporal concreta de su amor. Y finalmente esta mediación que se da en su Hijo encarnado nos es accesible por los sacramentos, los cuales asumen las coordenadas creaturales del cuerpo. Y por eso la ley de la caridad, aun siendo la ley del Espíritu, exige o prohíbe obras concretas, las que tienen que ver con el orden de la creación y con el orden sacramental. Esto es Santo Tomás de Aquino. Una imagen para describir cómo la fórmula de fe puede ser el trasfondo de la fe sería el conocimiento mutuo de dos esposos. En este conocimiento se puede distinguir, por un lado, el conocimiento directo que cada uno tiene del otro, se conocen personalmente, pero ese conocimiento directo del esposo y la esposa es posible porque ambos sean situados dentro de una unión exclusiva, fiel, total, que es el matrimonio. Es decir, si no aceptasen las coordenadas del matrimonio, no se podrían conocer el uno al otro de ese modo pleno en que se conocen. La fides quae sería el conocimiento que tienen del otro, pero también el conocimiento de la estructura del matrimonio que les permite tal conocimiento. Bueno, aquí he tocado luego otros temas, como una pregunta que es ¿por qué la herejía tiene tanta importancia en la fe cristiana? No lo desarrollo, está en el texto escrito. A la luz de esto, ¿por qué los padres han llegado a ver en la herejía también un error, incluso de tipo moral? Y concluyo. Si el siglo IV discutió sobre la confesión de fe en Cristo como Hijo de Dios, hoy la discusión teológica gira en torno a la caridad como virtud esencial del cristiano. Nuestro estudio permite concluir que ambas cuestiones están vinculadas y que el nexo que las articula se encuentra en la Eucaristía. Pues, primer paso, la confesión de fe del credo es interna al sacramento, a la Eucaristía, y nos da las medidas de la arquitectura de la Eucaristía. Y, segundo paso, la Eucaristía contiene el orden de la caridad de Cristo y de la nuestra. Es decir, pasamos de la confesión de fe a la Eucaristía y de la Eucaristía a la caridad. Es el proceso que hemos seguido. Desde aquí se da una respuesta a la provocación planteada por el filósofo Gianni Vattimo, según el cual la caridad es la piedra de toque de toda ortodoxia. Vattimo veía en este principio una relativización del dogma a la que nos movería la caridad. Sin embargo, el mismo principio nos ha llevado a la conclusión opuesta. La ortodoxia cristológica nos da la arquitectura de la caridad necesaria para que la caridad pueda unir plenamente a los hombres con Dios y entre sí. La caridad de Vattimo al final es una caridad débil, jugando con su propia expresión, ¿no?, del pensamiento débil. La ortodoxia confesada nos sitúa en esa manera de vivir el cuerpo que hace posible reconocer un origen común en Dios y una identidad común hacia Dios. Es la manera de vivir el cuerpo que inauguró Cristo, llevando a su culmen el cuerpo creatural. Por tanto, partir de la caridad no relativiza la fe, sino que muestra que la fe es necesaria para amar, es decir, muestra la valía salvífica de la fe. He hecho antes la referencia a la película Silence, Silencio, como historia que representa la propuesta de Vattimo, en cierto modo. Hay unas afinidades, ¿no? El jesuita que apostata pisando la cruz cree rechazar solo un conjunto de ideas a las que adhiere personalmente. Cree que con este rechazo salvará por amor la vida de los otros cristianos japoneses. Ahora bien, y lo hemos escuchado en la ponencia de don Manuel Aróstegui, la cruz que el jesuita pisa contiene la estructura del amor, que une el amor vertical al Padre con el amor horizontal que se extiende de oriente a occidente para hacernos uno. Por eso, una vez pisada la cruz, el apóstata se sitúa fuera de ese espacio donde el amor al prójimo es posible como unidad real y fecunda en Dios. Pues solo abarcando
lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, Efesios 3, 18 y 19, se puede comprender el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Muchas gracias. Bueno, damos paso ahora al turno de preguntas, de comentarios. Tenemos unas cuantas manos. Yo agradecemos mucho la ponencia del profesor Granados, que seguro que ha suscitado más de una reflexión. A mí, por lo menos, me ha provocado bastantes. Quería comenzar con esta y luego enseguida damos paso al profesor Guillermo Cano por llevar a una aplicación concreta, un caso práctico, se puede decir así, aunque Romano Guardini nos diría que el caso no es la situación, ¿no? Pero si vamos a la vida de Atanasio, pues descubriremos que Atanasio ha sido, más allá de su carácter, ha sido un defensor sincero de sus propias convicciones. Algo que se puede decir también de Eunomio, digamos en un bando o en un lado que no es exactamente el de Atanasio, porque también, al igual que Atanasio, Eunomio fue exiliado varias veces a lo largo del siglo IV según el viento de la política imperial, ¿no? Atanasio, defensor de la fe de Nicea; Eunomio, contrario o crítico con el símbolo niceno. En cualquier caso, los dos han sufrido por sus propias convicciones. ¿No sería un poco pretencioso o incluso casi hasta negar lo que quiere afirmar, ¿no? Decir que en la medida en que Atanasio es fiel a la fe de Nicea, tiene más caridad que Eunomio? Es verdad que hay un cierto escándalo, ¿no?, en esta presentación de la relación entre fe y caridad, y más en nuestro tiempo. Como, bueno, creo que la propuesta de Bátimo no es bastante, bueno, comparte muchos presupuestos, ¿no? Bátimo se convierte, pues ya tarde en su vida, es una conversión a esta visión de la fe, ¿no?, que llama, bueno, en cierto modo una fe débil, ¿no? Una fe sin pretensiones dogmáticas. Una fe sin pretensiones dogmáticas. Y por tanto entiendo que hay un cierto escándalo, ¿no?, que yo creo que la pregunta lo formula bien, ¿no? ¿Cómo voy a decir que uno ama más simplemente porque, pues, tiene la fe correcta, ¿no? O sea, yo, bueno, creo que la primera distinción es que obviamente es cierto, esto lo ha mantenido siempre la teología católica y es así, que el juicio último sobre la persona, en este caso no, es decir, se reserva a Dios, ¿no? O sea, no podemos saber quién ha amado más, eso es algo que no queda, la Iglesia nunca lo ha juzgado y no es posible, ¿no? Porque en cierto modo es es Dios el que conoce. Aquí, por tanto, no se trata tanto de la caridad en ese sentido, ¿no?, que podría darse, ¿no?, sino en la estructura misma que permite, es decir, el Atanasio o una confesión recta de la fe es entrar en esa estructura misma que de por sí, corporalmente, relacionalmente, permite un amor pleno. Creo que la analogía que he usado con el matrimonio podría ayudar un poco. Es decir, dos personas se pueden amar y no sabemos cómo es el amor, y a lo mejor en una poligamia, ¿no? Es decir, es una poligamia en que, bueno, pues veo esa relación y digo, pues hay un amor y es difícil juzgar internamente, pero la estructura misma en que ese hombre con varias mujeres está amándolas no permite la caridad plena, es un obstáculo a la caridad plena. O sea, está dificultando que ese amor sea total, ¿no? En una forma visible, porque el amor no es solo privado, sino ante otros, y en la forma de vivir la relación, el conocimiento del otro, la totalidad de una visión del otro, ¿no? Porque bueno, luego en la práctica es verdad que se ve que ese amor es defectuoso, ese amor, ¿no? Entonces, bueno, en cierto modo, si hubiera digamos que esta es la presentación de la poligamia, sería un poco la herejía clara, ¿no? O sea, la separación clara de la estructura
en este caso conyugal, ¿no? Creo que no es extraño tampoco que los padres hayan utilizado las categorías, ¿no?, esponsales también para hablar de la herejía, para referirse a la herejía, ¿no? Entonces, iría un poco en esta línea. Es decir, está claro que yo no puedo pretender quién ama más, pues no lo sé. Pero desde luego la estructura matrimonial sí que puedo defender que es la estructura que permite una comunión más plena, y la confesión de fe no sería solo el conocimiento del otro, sino el conocimiento de esa estructura plena. Es decir, confesar la fe sería confesar que en ese tipo de relación, esponsal en este caso, siguiendo la analogía, es el lugar, es el espacio donde se puede amar más, se puede amar mejor. Y en ese sentido, dos personas casadas de esta forma, hay un modo en que puedes decir aman más que en un estado, en una relación poligámica. No sé si ese ejemplo podría un poco, esa analogía. Sí, en cualquier caso siempre se podría decir que ese Atanasio, ¿no?, creyendo en la fe nicena, sin duda ama más que ese propio Atanasio, que ese mismo Atanasio fuera de la fe nicena, ¿no? Bueno, sí, y esto que decías ahora de la categoría de alianza, bueno, está ya en los profetas. Claro, los padres ahí de la Iglesia no hacen sino continuar, ¿no?, esas imágenes a veces tan duras, ¿no?, de los profetas que equiparan el alejamiento del Dios verdadero con la prostitución, ¿no? Bueno, damos paso a Guillermo Cano, creo que tenía. Sí. Gracias. Muchas gracias por la ponencia. Espero con interés en la publicación escrita para haber desarrollado todo lo que ha prometido desarrollar. Quería preguntar por un aspecto que me ha parecido que vertebra un poco toda su conferencia, cuando a lo mejor resumo demasiado grosamente, ¿no? Pero cuando me ha parecido que ha comentado que el homoousios, el hijo es homoousios con respecto al padre porque comparte la misma divinidad, la esencia divina, y que es homoousios respecto a los hombres porque comparte su carne. Entiendo que eso ahí detrás implica una antropología, una concepción del hombre por la cual el hombre se define principalmente o como base a la carne que todos compartimos y que nos hace común a la carne que tomó de María el Hijo de Dios, que se hace hijo de hombre, y establece una antropología concreta en contraposición con otras antropologías en las que el centro fuera el alma o cualquier otro aspecto del hombre, ¿no? Y entiendo que eso también tiene su reflejo a la hora de definir la caridad del prójimo hacia el prójimo, cuando San Agustín dice la caridad al prójimo es divina porque es el amor con el que yo amo al prójimo, es Dios, frente a la que decía San Hilario, el amor al prójimo es divino porque Dios se ha hecho prójimo y por tanto el amor que yo tengo a la carne del prójimo es el amor a la carne que el verbo ha asumido. Y por eso digo, por si puede profundizar un poco en esa diferencia de antropologías distintas, ¿no?, que parece que vertebra esto. Muchas gracias. Sí, diríamos que el consustancial, el homoousios al Padre, en San León Magno aparece como en paralelo con el consustancial a la Madre. Es un poco el papel también de la Virgen María en la generación y, por lo tanto, en el asegurar la consustancialidad con nosotros, ¿no? Y esto creo que ilumina el significado de homoousios ya más tardíamente, pero me parece que San León Magno está recogiendo aquí tradiciones también antiguas, ¿no? Entonces, es la consustancialidad con la Madre, ¿no?, la que hace que Cristo sea consustancial con el resto. Es decir, no es simplemente compartir una esencia abstracta, sino compartir la carne como lugar de generación, y, por tanto, hace que la idea de generación ilumine también lo que es, con toda la diferencia, ilumine el ser divino, la relación del Padre y del Hijo, ¿no? Entonces, es en la carne donde se da un tipo de relación entre los hombres que no es solo de semejanza, sino de un contacto real, una participación real en la vida del otro. Yo no soy solo semejante a mis padres, sino que he recibido de ellos la vida y he recibido una parte de la identidad también, una dimensión de mi identidad concretamente es relacional con ellos, ¿no? Entonces, aquí es donde se habría una antropología
que es la que luego permite entender de otra forma, iluminar de otra forma el misterio de la Trinidad. Creo que Hilario lo hace un poco con la cuestión de llevar el bautismo en la Eucaristía como para entender a Dios, mira el bautismo en la Eucaristía, lo que está pasando en el bautismo en la Eucaristía te ilustra, y no solamente te lo ilustra, sino que está pasando en el bautismo en la Eucaristía como participación de la unidad de Dios, o sea, participa de esa unidad de Dios. Yo no creo que hubiera, o sea, para entender la diferencia entre Hilario y Agustín, no creo que sean dos distintas visiones, sino creo que se pueden ver desde la misma interpretación. Es decir, en el texto de San Hilario que tenemos dice que amar al Hijo, o sea, los dos mandamientos son iguales porque el Hijo es igual al Padre y el Hijo es mi prójimo. Por lo tanto, en el prójimo veo a Cristo, y esto es una gran tradición. San Agustín creo que completa. Es decir, no solo es que en el prójimo le veo, completa con el Espíritu Santo, porque el Espíritu se derrama en la carne, ¿no? Entonces, no solo al prójimo le veo, él pone el ejemplo de amor a San Pablo, a quien no ve, pero le ama. ¿Por qué amo a Dios amando a San Pablo? Si San Pablo no es Dios. Porque el amor mismo es Dios. O sea, ahí entra el Espíritu, la teología del Espíritu Santo. Ahora, para que el amor se derrame en la relación entre Agustín y Pablo, tiene que darse la encarnación, tiene que darse la presencia de Cristo. O sea, es una consecuencia. Entonces, la referencia trinitaria estaría en la caridad. El Padre en cuanto a origen y destino del amor. Amo porque Dios me da la fuerza para amar. Es el origen, la fuente. Y porque el amor se dirige a llevar al hombre a Dios. Amo porque Cristo se ha hecho carne y me permite participar de esa corriente. Y amo porque el Espíritu Santo está uniéndome, ¿no?, en el amor. Todo está unido en la carne, porque es la carne la que permite estas relaciones. Muchas gracias, profesora Raquel Oliva. Muchas gracias por la exposición. Me ha parecido muy bella la expresión que ha utilizado acerca de la arquitectura de la caridad, ¿no? O como que la confesión de fe es la forma del amor. Y esto que voy a hacer es una no pregunta, o sea, es una reflexión. Me ha recordado a esta idea presente en Ireneo de que el Hijo es la medida del Padre y como que el Hijo preexistente ya, o sea, no encarnado todavía, tiene los lineamientos, ¿no?, que el Padre es invisible, ¿no?, por exceso, y como que el Hijo tiene los lineamientos de esta economía, ¿no? Y esta expresión de que, o sea, la fe de Nicea es como una arquitectura o una forma del amor, me hacía pensar en que que el homoousios de Nicea no es arbitrario, sino que responde a este delimitar la economía en el Hijo de Dios, ¿no?, preexistente, y cómo esta fe que profesamos va configurando una manera de la caridad que me recordaba al Cristo de la exposición, que estaba como roto, ¿no? Porque si tú rompes esos lineamientos de la economía reflejados en el credo, también estás rompiendo la caridad del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Quieres dar una no respuesta? Que estoy de acuerdo. Y la expresión cuerpo de la verdad que utiliza San Ireneo y que aparece, creo que podría ir también por ahí. Es el cuerpo de la verdad no es solo una estructura de la verdad o, no sé, o los artículos, sino que habría una relación directa con el cuerpo, la manifestación plena de la verdad en el cuerpo resucitado de Cristo, donde se lleva a plenitud la creación del hombre y de la mujer a imagen de Dios, y que sería la manifestación plena del misterio trinitario. Sí. Sí, esto es bonito porque también San Ireneo, cuando habla en la Gran Noticia, ¿no?, de Ptolomeo, cuando
como que contrasta el cuerpo de la verdad con otra expresión que no sabíamos cómo traducir cuando hice la tesis, que era como cuerpecillo de ¿no? Cuerpecillo referido a la doctrina valentiniana, como si, sí, era otra palabra, ¿no? ¿Alguna intervención más? ¿En qué medida o cuál ha sido el equívoco, ¿no?, que ha conducido a vincular hoy tantas veces en nuestra época el término ortodoxia con actitudes de tipo rigorista? Bueno, eso es quizás una pregunta que a lo mejor ahora es un poco intempestiva, ¿no?, para responder, pero ¿por qué, dicho de otro modo, ¿no?, tiene tanta mala prensa, ¿no?, preocuparse por la ortodoxia, ¿no?, como si eso resultase una especie como de abstracción de la fe, ¿no?, o abstracción de la vida cristiana, ¿no? O sea, qué es lo que ha podido pasar? Yo también me pregunto hasta qué punto en el siglo IV todos los que intervienen en este debate en torno a la cuestión de Jesucristo, de la divinidad de Jesucristo, sí que en cambio podían compartir que para ellos era muy importante descubrir la recta fe. Arrio, por supuesto, está convencido de profesar la recta fe, que incluso su obispo le había enseñado, es el obispo el que se ha separado. Profeso la fe que tú mismo me enseñaste, Alejandro. ¿En qué medida, en cambio, para ellos esto sí que era algo indiscutible, ¿no? Si estamos en la verdadera fe, nos abrimos a la caridad plena. Hoy yo creo que, no sé, hay algo que impide como abrazar esta relación de un modo más espontáneo y más limpio, ¿no? No lo sé. Bueno, dos cosas. Una, por un lado se podría decir que como comenzaba en las primeras intervenciones del Congreso, una cuestión, y es si era igual de importante para una visión nicena en que el logos pertenece a la esencia misma de Dios, la cuestión de la verdad, o si una visión en que pensemos una visión de un Dios que es superior al logos, por así decir, o que fuera superior al ser, al logos, ¿no? Podría relativizar esta forma de la importancia de la verdad. Es decir, no para todas las opciones teológicas la verdad tiene igual peso. Es decir, luego hay que ver cómo se sitúa cada uno, ¿no? Pero al menos teóricamente uno podría decir que hay visiones de la concepción de Dios que no le dan tanto peso como se ve en muchas otras religiones, ¿no?, sin llegar a ese punto, ¿no? Un poco de la incognoscibilidad de Dios y, por tanto, pues la verdad es un lenguaje más, es un camino más para llegar a Dios, pero hay otros lenguajes porque es decir, el hecho de confesar Nicea a la vez es confesar que el Logos entero se ha hecho carne, es accesible, se le puede encontrar en un lugar concreto y cuando se te escapa este lugar lo pierdes. Entonces creo que hay algo ahí que va unido a la recta fe, también la primacía del logos, como llamaba Ratzinger, ¿no? O sea, que el cristianismo pertenece la primacía del logos. Eso. Ahora, la segunda cosa sería que efectivamente, como que es verdad que en el siglo IV pues, se mantiene esa importancia de la fe, ¿no? Y hoy en día, sin embargo, pues es bastante escandaloso, ¿no?, lo que he dicho, ¿no? Entonces, creo una razón podría ser la pérdida de la mediación sacramental, eucarística, corporal. Es decir, yo he dado el paso de la confesión de fe a la Trinidad pasando por la Eucaristía, ¿no? Si la Eucaristía es un lugar corporal de relación, de vida, Williams, en este artículo que citaba, al final dice
que el hecho de que toda la discusión teológica fuera centrada en la liturgia, estuviera centrada, usar el lenguaje eucarístico, hacía la confesión de fe algo gozoso. Y el gozo, o sea, si vivido rectamente, sea algo gozoso. Por eso el credo se puede cantar, como no se cantan otras verdades teóricas, ¿no? Como las tesis de la metafísica de Aristóteles, porque expresa un gozo, ¿no? Una recepción de un don. Entonces, una vez que eso se capta, y se capta eucarísticamente, cuando la doctrina está tamizada por la Eucaristía, es más fácil evitar esas reacciones, ¿no? que al final contradicen la propia tesis, porque acaban negando la caridad en la relación con el hermano, ¿no? Entonces, si en la modernidad la pérdida del sentido del cuerpo, de la corporalidad como relación concreta y viva con el hermano, y por tanto la pérdida del sentido eucarístico está haciendo difícil entender la relación entre... Es decir, que la unión de verdad y caridad se haría a través de un lenguaje de la carne que es consumado eucarísticamente. Vamos, habría que verlo, pero... Sí. Porque es verdad que esa mediación se ha perdido. Entonces, una vez que se pierde la mediación que lo hacía armónico, pues es un choque de... Sí, se me ocurre, estaba acordando ahora de algo que me hizo pensar, ahora se me había olvidado, pero me ha vuelto ahora en este momento, y perdón porque es una referencia personal. A mí me tocó hacer la tesis doctoral sobre Pablo de Samosata, y entonces, bueno, pues evidentemente tuve que leer las monografías dedicadas a este caso, que eran realmente solo dos. En el año 23, Gustave Hardy, en 1923, publica su monografía sobre Pablo de Samosata, y en el año 1924 Friedrich Lobs publica la siguiente, ¿no? Que evidentemente no había podido leer, ¿no? Las conclusiones son muy distintas de uno y otro, pero digamos que la Congregación para la Doctrina de la Fe de aquel momento, con su nombre de entonces, retira de la circulación la monografía de Bardi, ¿no? Por las consecuencias que se desprendía para el obispo de Roma, ¿no? En alguna de las afirmaciones. Y es muy difícil encontrar esa versión del año 23 que yo encontré. Pero en cambio se podía encontrar una del año 29, ¿no? Donde Bardi había corregido determinadas cosas, ¿no? Cuando yo publiqué la tesis doctoral en el Instituto Agustiniano en el 2004, yo creo que ningún miembro de la Doctrina de la Fe la ha leído. A nadie le ha importado las conclusiones a las que haya podido llegar sobre una cuestión del siglo III, ¿no? Es como si hubiese una especie de despreocupación porque no se percibe el vínculo vital, ¿no? entre la fe que profesamos y la caridad que está en juego, ¿no? Quizás, a lo mejor esto que acabas de decir ahora al final, ¿no? Nos pueda también abrir una pista, ¿no? De que no se canta la doctrina. El teorema de Pitágoras no se canta, ¿no? Pero sí se canta el credo, ¿no? Quizás la ortodoxia, ¿no? También, como dice Ratzinger, no tiene tanto que ver con la adoración, ¿no? A lo mejor no simplemente con una profesión de una ideología, sino como con la adoración común, ¿no? Y bueno, en fin, no sé. Iba Antonio Izquierdo, creo que quería intervenir y ya. Antonio Izquierdo y Andrés Sáez, y terminamos con esto, sí. Muchas gracias, don José, por su exposición, que me ha encantado. Y pues también, como decía Guillermo, estoy deseando poder ver por escrito lo que no ha podido explicar. En la línea de lo que estaba diciendo ahora mismo Patricio, se me ocurría que esta contraposición casi entre ortodoxia y caridad pues se da constantemente de una forma muy sencilla y vulgar en las personas, a veces de iglesia y no necesariamente, cuando se entiende que la caridad es posible sin los sacramentos. A la luz de la exposición que usted nos ha hecho, me surgía la pregunta de hasta qué punto la caridad
o en qué medida es diferente, ¿no?, la caridad que se puede dar cuando no se profesa la fe, cuando no se vive del Espíritu que hace posible la carne de Cristo, que nos comunica la carne de Cristo en los sacramentos, por el hecho de que sí compartimos su carne en la consustancialidad humana, digamos, en el hecho de ser hombres, ¿no? ¿En qué medida eso ya capacita al hombre para la caridad? ¿Quedaría absolutamente excluido de producir el fruto del Espíritu Santo, el primero de ellos, que es la caridad? Alguien que no vive, que no profesa la fe, que no vive de los sacramentos. Que a mí la respuesta que me sale espontánea es decir que sí, pero me parece que no es tan simple, ¿no? Y por otro lado es peligroso pues decir, bueno, es que yo a las obras, creo que la caridad tiene un problema similar a la Eucaristía, en la diferencia que se da entre sustancia y accidentes. Es otra cuestión, ¿no? Pero cuando yo tengo el pan antes y después de la consagración, aparentemente tengo lo mismo, pero la sustancia ha cambiado. Me parece que las obras son de caridad dependiendo de la sustancia, no por lo que parecen, por el bien aparente que provocan, ¿no?, sino porque comunican a Dios, porque es Dios quien ama en nosotros, esto que dice San Agustín, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he embrollado la pregunta, pero me gustaría ver, a la luz de la exposición, en qué medida alguien que no profesa la fe ni vive de los sacramentos se puede decir que también participa y puede comunicar la caridad de Cristo. Gracias. Gracias, Antonio Izquierdo. La intervención de Andrés se quiere así ya fundir con o añadir. Sí, va en la misma línea de toda la discusión. O sea, yo me acordaba ahora de, creo que es Pablo VI, que habla de unos mártires en Uganda, creo que ha sido hace poco, si no recuerdo mal, y dice que había mártires anglicanos. Anglicanos. O sea, que también, bueno, en la misma persecución. Y bueno, luego tendríamos el caso de Abraham con sacrificio de Isaac y con Sócrates, que hemos hablado con el padre Granados el otro día, ¿no? Es decir, también un poco pensando en las dificultades, ¿no? O sea, yo creo que una dificultad para desvincular ortodoxia y caridad es, esto lo dice mucho Juan José Ayán, que los cristianos nos falta vida martirial y que pues, nos cuesta dar la vida porque no creemos en la resurrección, pues se ve muy mal la caridad, yo creo, se ve muy mal. Y luego, por otra parte, el hombre creado tiene también una estructura de martirio, porque es el hombre creado a imagen de Cristo glorioso. Entonces, un hombre creado no es un hombre que no es nada. El hombre creado es un hombre con una consistencia enorme, llamado a una plenitud todavía mayor, pero no es nada. O sea, no es un hombre que no es nada. Y por eso un hombre creado, aunque le falta la plenitud y está llamado a abrazar esa arquitectura plena en el abrazo del cuerpo de Cristo glorificado, al ser creado a su imagen, no, como decía, o sea, se preguntaba Antonio, ese hombre tiene una capacidad, o sea, le ha sido dada ya una capacidad, ¿no? Entonces me parece, sí. Bueno, pues ya está. Pues sí, como es más o menos la misma. Claro, o sea, en parte la respuesta siempre era el cuerpo sacramental de Cristo y el cuerpo creatural. Es decir, el cuerpo sacramental asume el creatural. Lo que significa que ya en el cuerpo creatural hay ya, o sea, esta lógica se puede dar porque es la lógica de la creación, es la lógica que se planifica en Cristo, ¿no? San John Henry Newman tiene una frase un poco sorprendente en el desarrollo de la doctrina cristiana, cuando habla de los principios de la fe cristiana, la sacramentalidad, bueno, la sacramentalidad sería el central, pero bueno, la encarnación, otra es el valor del cuerpo, etc. Y dice, los paganos, es decir, gente que todavía no ha conocido a Cristo, pueden tener los mismos principios que el cristiano, cosa que el hereje no puede.
decir, ese es el juicio. ¿Por qué? Porque ve la analogía, un principio fundamental para Newman es la analogía entre creación y redención. Entonces, en cuanto a los principios, que son como elementos que luego van creciendo en la historia, él ve ya una... Luego creo, por otro lado, está toda la relación, has citado a Abraham, pues, es decir, ya San Agustín, ¿no? El justificarse, es decir, la fe en el Cristo que va a venir, ¿no? Entonces, todo eso está, si se aplica a Noé, pues se puede aplicar en todo el ámbito natural una fe en el Cristo que viene, ¿no? Creo que aquí, o sea, uno de los problemas siempre es, me parece, bueno, que estas cosas se pueden explicar de este modo, ¿no? Y se puede ver cómo al final se está hablando, la comparación que hacía antes don Patricio, creo que es clave, ¿no? No compararme con otros, sino conmigo mismo en otra situación. Tal vez ayuda un poco a eliminar, espejismos, ¿no? Y creo que es esencial también, que está como de base, la importancia que tiene la verdad. Es decir, que o sea, uno puede estar en una opinión o en otra, pero pensar que la verdad es decisiva. Y hay otra posición distinta de estas dos, que es la verdad no es tan importante. Nos unimos sin la verdad. Entonces, esta creo que son las dos también, porque el pensar que la verdad es importante es pensar que el amor puede llegar a una plenitud. Porque la plenitud del amor es que podamos ver lo mismo, que podamos tener la misma visión del mundo. Es decir, es la máxima unidad, es cuando compartimos la visión del otro y la visión juntos del mundo. Entonces, la cuestión de la verdad no es extrínseca al amor. Creo que esto era lo que pues, he intentado también decir, ¿no? Que la cuestión de la verdad es necesaria para amar más. Es decir, a Bátimo la respuesta no sería solo tú amas, pero no piensas, no, evitando el pensamiento fuerte, sino que la caridad que propone Bátimo es una caridad débil, en el que al final amarnos es tú por tu camino y yo por el mío, y nos respetamos. Ese es el horizonte de caridad, mientras que la caridad cristiana, difícil, ardua, y que puede implicar también una lucha en diferentes formas de verlo, discusiones, debates, y caminos difíciles también de conversión, pero el punto al que mira es uno en aquel que es uno. Muchísimas gracias. En cualquier caso, también por despejar la duda a la pregunta de Antonio Izquierdo, yo creo que rotundamente sí. Una persona que no tiene los sacramentos puede participar de la caridad, ¿no? Porque la acción del Espíritu Santo no se limita a la frontera visible de la Iglesia, ¿no? O sea, es una especie de explosión de caridad, ¿no? de bomba atómica, ¿no? Ratzinger utiliza la imagen de la fisión, ¿no? del átomo para hablar de la Eucaristía, ¿no? Si verdaderamente los cristianos, cada vez que participamos de la Eucaristía, creyéramos en ella, tal como decimos, entonces sería todavía muchísimo mayor el número de aquellos que, sin tener los sacramentos, participan de este calor de la fisión nuclear, ¿no? De esta energía de la caridad, ¿no? Que quiere transformarlo todo, ¿no? Yo creo que en último término es una pregunta que se vuelve hacia cada uno de nosotros, ¿no? Me parece, ¿no? Pero, bueno, pues con esta conclusión tan abierta, tan sugerente, tan provocadora, se termina este congreso. Agradecemos con un fuerte aplauso al profesor José Granados.